Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 4 de agosto de 2022. Libro de Hechos, capítulo 27. El último viaje. Conéctate con Dios y continuemos estudiando juntos su palabra. Para escuchar en Spotify, Conexión con Dios Ecuador. El Consejo de Dios determinó, antes que lo determinara el Consejo de Festo, que Pablo debía ir a Roma, porque Dios tenía ya obra para que él hiciera. Aquí se relata el rumbo que continuaron y los lugares que tocaron. Con esto Dios incita a los que sufren por él, a que confíen en él, porque él puede poner en los corazones de quienes menos se espera que se hagan sus amigos. Ahora Pablo se ha embarcado en lo que probablemente era su último viaje. Llegó el momento de ir a Roma, esperanza con la que él había soñado anteriormente. Hechos capítulo 19, versículo 21. Después de todo eso, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma. El uso del pronombre nosotros indica que Lucas acompañó a Pablo en su viaje. Aristarco es el hombre que llevaron al teatro al comienzo del tumulto en Éfeso. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, DLS. Filemón capítulo 1, versículo 24. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Pablo no va en plan de evangelista libre, de acuerdo con lo que él había pensado, sino como presidiario. Sin embargo, incluso así, tiene la seguridad divina de que también en Roma podrá dar testimonio de su experiencia con Jesucristo, al igual que lo había hecho en Jerusalén. Leer capítulo 23, verso 11 y capítulo 27, verso 24. Al frente de la expedición iba Julio, un endurecido centurión romano. Fue asignado para vigilar a Pablo. Es obvio que siempre tuvo que mantenerse cerca de Pablo. Debido a esto, Julio desarrolló un respeto por él. Le dio ciertas libertades, capítulo 27, versículo 3, y más tarde le perdonó la vida. ¿Cómo sabería su carácter bien de cerca? El viaje empezó siguiendo la costa hasta Sidón. El próximo puerto que debían tocar era Mira, pero las cosas eran difíciles. El viento que prevalecía en esa época de año era viento del oeste, y solo se podía llegar a Mira pasando al sur de Chipre, y remontando la costa en una ruta zigzagueante. Consultar carta del viaje de Pablo a Roma. En Mira encontraron un barco de Alejandría con destino a Roma. Posiblemente llevaba un cargamento de cereales, pues Egipto era el granero de Italia. Si miramos un mapa, se ve el largo rodeo que tenían que hacer, pues esos fuertes vientos del oeste imposibilitaban el viaje directo. Para zarpar directamente a Italia podrían haber cruzado el mar Egeo, pero los vientos no lo permitían, y después de varios días de luchar contra ellos se navegó a Sotavento de Creta, y se llegó a un pequeño puerto llamado Buenos Puertos. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, DLS. Hechos capítulo 27, versículo 10. Señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. De acuerdo con las prácticas de navegación del primer siglo, se consideraba que era muy inseguro zarpar después de septiembre y prácticamente imposible hacerlo en noviembre. Se debe recordar siempre que los barcos antiguos no tenían ni sextante ni brújula, y en días nublados y oscuros no tenían manera de hallar su camino. Pablo aconsejó al centurión y al capitán refugiarse en buenos puertos para no sufrir una gran pérdida en la carga, la nave y las vidas. Julio y la tripulación del barco estuvieron de acuerdo en postergar el viaje a Roma hasta pasar los meses de invierno, pero debían buscar un puerto más conveniente en la costa noroccidental, en Fenicia. En el momento de escribir su segunda carta a Corinto, Pablo había pasado ya por 3 naufragios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26, y adquirido cierta experiencia en cuanto a viajes marítimos, particularmente en esas regiones. Es muy probable que Pablo fuera el viajero más experimentado en el barco. Pero en vista de que Buenos Puertos no tenía un buen muelle ni había cerca ninguna ciudad en la cual la tripulación del barco pudiera invernar cómodamente, el centurión rechazó el consejo de Pablo y escuchó al piloto, quiere decir timonero, y el capitán del barco. El concepto griego aquí se puede traducir también patrón o dueño del barco. Después de muchos días el viento cambió hacia el sur y se aplacó bastante. Por lo tanto, el centurión y el capitán decidieron que podían alcanzar su propósito de llegar hasta Fenicia.
La nave estaba avanzando a lo largo de la costa de Creta cuando de improviso los golpeó el terrible viento del nordeste. Era un temporal del norte, y el peligro consistía en que, si no podían dominar el barco, serían llevados inevitablemente hacia el mar abierto. El barco fue empujado hasta pasar la pequeña isla de Clauda, al sudoeste de Creta. La isla ofreció algo de protección a la tripulación, y también le dio oportunidad de reforzar el casco de la nave, asegurándolo con cuerdas. Sin embargo, la tormenta seguía castigando la nave. Cuando la tempestad se tornó más violenta, los marineros comenzaron a arrojar por la borda la carga, cereales, y los aparejos, las velas y unos mástiles, para alivianar el barco. El versículo 20 describe la situación cuando la moral de la tripulación alcanzó el punto más bajo. No pudiendo guiarse por las estrellas por la noche, ni el sol por el día, no sabían dónde estaban. Los marineros dependían completamente del cielo para la navegación. De temor de ir a dar a las arenas de la Sirte en las lejanas costas de África de Norte, que era la tumba de muchos barcos, les dominaba en tal forma que abandonaron toda esperanza. Aún la tarea de aligerar el barco impidió que pudieran prepararse la comida. El naufragio en la isla de Malta. Llegado el día, comenzaron enseguida los preparativos para el desembarco. Entonces soltaron las anclas y elevaron el gancho, pero un arrecife impidió que el barco llegara a la playa. La nave varada comenzó a partirse con los golpes de las olas. Esto significaba el naufragio, aunque a pocos pasos de la tierra, lo suficientemente cerca como para que algunos nadaran hasta la orilla. El barco ya estaba definitivamente perdido, y para sus ocupantes lo que importaba era llegar a la playa. Los soldados, que con su propia vida debían responder de los prisioneros, temían que algunos de ellos escaparan a nado, y para no correr el riesgo decidieron matarles. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, verso 43, se los prohibió. Se resalta una vez más el buen carácter de este oficial romano. De modo que esta historia del naufragio llega a su fin con una oración que parecería ser un suspiro de alivio. Lucas destaca que se cumplió la promesa que el Señor le había dado a Pablo de que todas las personas se salvarían. Verso 44. Pablo era un visionario y un hombre de Dios, pero también era intensamente práctico. No tenía la menor duda de que Dios haría su parte, pero también sabía que los hombres debían hacer la suya. Nunca se podrá decir de Pablo como se dijo de algunos otros, que tenían sus mentes tan puestas en el cielo que no eran de utilidad en la tierra. La habilidad para dirigir y la fortaleza de carácter de Pablo se hicieron evidentes durante los momentos críticos de la tempestad. Muchos de los que no desandan por las providencias negativas, no salen adelante por las providencias favorables. Muchos son los cristianos verdaderos que se lamentan de las ansiedades de sus almas, que tienen mucho que hacer para mantenerse en su posición. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.